segunda unidad de historia. ¿Ya? Recuerden que en unos días más vamos a tener la prueba de la unidad 1. ¿Ya? Para eso yo voy a mandar una guía con la cual van a reforzar. ¿Ya? Vamos a reforzar en la casa y después la vamos a revisar en una de nuestras clases virtuales, ¿ya? Pero hoy día, por mientras, vamos a comenzar con nuestra unidad 2, ¿ya? Que es de los pueblos originarios. Es una unidad bien entretenida y tenemos hartas cosas que aprender, ¿ya? Así que atentos, por favor, yo los voy a estar mirando también, ¿ya? Entonces, hoy día comenzamos unidad número 2, pueblos originarios. Nuestra clase de historia. Fecha, miércoles 24 de junio del año 2020. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra clase? Tenemos dos objetivos principales. Comprender el concepto de nómada y sedentario con respecto a la vida de los pueblos aborígenes de nuestro territorio, o sea, de nuestro país. Y reconocer las características de los pueblos originarios o de los primeros pueblos originarios de nuestro territorio. ¿Ya? Eso es lo principal que vamos a ver hoy día. Tengo un texto que es un poquito largo, voy a tratar de ver la primera parte y si no alcanzamos, yo se los voy a enviar también para que lo puedan leer en la casa con alguien que los pueda acompañar, ¿ya? Comenzamos entonces. ¿Qué son los pueblos originarios? ¿Ya? Porque muchas veces hablamos de los pueblos originarios, pero no sabemos qué son exactamente, a quiénes vamos a considerar pueblos originarios. Se consideran como pueblos originarios de nuestro país a aquellos pueblos que habitaban el actual territorio chileno, desde antes de la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. ¿Ya? A todos esos pueblos que estaban en nuestro país antes los vamos a considerar como pueblos originarios. ¿Ya? De estos pueblos prehispánicos existen algunos todavía, pero hay otros que ya se extinguieron, ya de los cuales ya no queda nada, solamente vamos a ir recopilando la información y vamos a ir sabiendo cómo eran, pero no tenemos algún relato actual de alguien que pertenezca a esos pueblos todavía, ¿ya? Sin embargo, tenemos otros que son bastante conocidos y que aún existen, ¿ya? Yo sé que a muchos puede que inmediatamente se les venga a la cabeza el pueblo mapuche, que es el que está más presente dentro de todo, ¿ya? Al igual que en el resto del mundo, los primeros pobladores de nuestro país, o de Chile, se dedicaron a la caza. Ellos cazaban, pescaban también y recolectaban su alimento, ¿ya? Se organizaban su existencia en una forma de vida nómada. ¿Ya? ¿Qué quiere decir nómada? Ahí lo vamos a ir viendo un poquito más adelante porque eran personas que se trasladaban de un lugar a otro. Poco a poco, algunos de esos grupos humanos se fueron volviendo más sedentarios. ¿Qué era ser una persona sedentaria? Ustedes a veces les dicen, tienen que moverse más, no tienen que ser tan sedentarios. Ser sedentario es una persona que se queda en un lugar, ¿ya? Entonces, alcanzaban distintos grados de civilización, algunos avanzaban más de acuerdo a cómo decidían vivir, hasta la llegada de los españoles que arrasaron con su cultura y ahí ya ellos tuvieron que cambiar su forma de vivir o definitivamente se extinguieron esas culturas. Ya vamos a ir nosotros conociendo distintos pueblos originarios, vamos a ir de acuerdo a las zonas, ya como las zonas que vemos nosotros, vamos a partir por la zona norte, después vamos a conocer grupos que se concentraban en la zona centro, después grupos en la zona sur, ya en la zona sur ya austral. ¿Saben ustedes entonces qué eran los pueblos nómadas y sedentarios? Antes de avanzar con eso, tío Keno, por favor, ¿me puede deshabilitar el chat? Gracias. Entonces, ¿saben ustedes qué eran los pueblos nómadas y sedentarios? ¿Qué serán los pueblos nómadas y sedentarios? Los pueblos nómadas, chiquillos, que son los primeros que nosotros vamos a ver, no tenían un lugar fijo para vivir. Se trasladaban constantemente de un lugar a otro, se iban moviendo dentro del territorio, de acuerdo a las temporadas, ya para ir buscando quizá un mejor clima para poder desarrollarse o para poder vivir, ¿ya? Sus refugios estaban hechos de cueros de animales, y pese a estar hechos de cueros de animales, también tenían que ser ligeros porque ellos tenían que trasladar sus refugios, ¿ya? Entonces estaban hechos de cueros de animales y eran ligeros. También
Algunos cazaban, ya cazaban pajaritos, animales más grandes, recolectaban alimentos, frutos silvestres, algunos frutos secos, entre tantas otras, ¿ya? También se dedicaban a la pesca y a la recolección de mariscos, ¿ya? Entonces, según donde ellos estaban, cazaban, recolectaban y pescaban también junto con recolectar distintos mariscos, ¿ya? Porque ustedes saben que desde el mar nosotros no extraemos solo pescado, sino que también un sinfín de otros mariscos que podemos comer. Y lo otro es que ellos vestían con pieles de animales, ¿ya? Así que bien atento con estos datos que yo les acabo de entregar para que después podamos hacer una comparación, ¿ya? Así que ellos recolectaban y vestían con pieles de animales. Algunos ejemplos, chiquillos, de los pueblos nómadas eran los changos, los pehuenches, el pueblo puelche, el tehuelche, que también podía ser llamado patagones, ¿ya? Y tenemos también a los chonos, los alacalufes, los yaganes y los onas, ¿ya? Estos ejemplos que yo les acabo de entregar son ejemplos de pueblos que eran nómadas, ¿ya? Se trasladaban de un lugar a otro de acuerdo a las temporadas, no vivían en un lugar fijo, ¿ya? Ellos recolectaban alimentos, cazaban, pescaban y se vestían con pieles de animales, ¿ya? Ahora, ¿cuáles eran los pueblos sedentarios? Como ya les dije, ser sedentario es poder nosotros quedarnos en algún lugar en específico. Entonces, los pueblos sedentarios son aquellos que viven instalados en un lugar fijo. Sus viviendas eran fuertes y duraderas, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo era más chica, esta es una historia nada que... Cuando yo era más chica, me cambié de casa muchas veces. Y mis compañeras del colegio me molestaban y me decían que yo era nómada porque yo vivía cambiándome de casa, yo nunca estaba en un lugar fijo. Pero después ya por fin me quedé en una casa que se pudo comprar mi mamá y ya hice mi vida instalada solamente en un lugar, ¿ya? Pero yo no me cambiaba de territorio ni nada, me cambiaba a casas bastante cercanas, pero ahí me decían que yo era nómada porque nunca me quedaba en un lugar en específico, ¿ya? Además, los pueblos sedentarios cultivaban su alimento. Ellos practicaban la agricultura y además cuidaban su ganado. Ya ellos tenían ganado, se dedicaban a la ganadería, ya se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Entonces ellos tenían sus cositas bien ordenadas, ya no tenían que ir en busca de, ya hoy día voy a cazar esto que voy a encontrar, hoy día voy a ver si puedo pescar esto. No, ellos tenían de manera más ordenada su forma de alimentarse, ¿ya? Además, tenían animales domésticos, ¿ya? Hacían jarros y otros elementos de arcilla y de barro, ¿ya? También diseñaban sus propias vestimentas con distintas técnicas de tejido y distintos tipos de lana, ¿ya? Ellos producían telas con lanas de diferentes animales, ¿ya? Por lo tanto, no tenían la necesidad de estar cambiándose, cultivaban su alimento, ellos se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, tenían animales domésticos y hacían jarritos y otros elementos de arcilla y barro, y diseñaban sus propias vestimentas, ya no se llegaban y se colocaban un cuero de algún animal como lo hacían los nómadas, ya, sino que ellos, como tenían sus animales, pudieron practicar distintas técnicas de tejido, ya, así que producieron lana, lograron producir telas con lanas de distintos animales. Algunos ejemplos de estos pueblos eran los atacameños, los diaguitas, los mapuches, los picunches y los huilliches. ¿Ya? Aquí hay imágenes de estos 5 pueblos que después nosotros los vamos a ir viendo uno a uno. ¿Ya? Entonces, ahora, como actividad, vamos a señalar cuáles eran la diferencia entre los pueblos nómadas y los pueblos sedentarios. Primero, ¿vivían en un lugar fijo o se trasladaban los nómadas y los sedentarios? ¿Cómo eran sus viviendas? ¿Cómo era su alimentación? ¿Y cómo era su vestimenta? ¿Ya? Así que voy a ver si alguien me levanta la manito para que me pueda ayudar con las 2 primeras y después alguien que me ayude con las 2 últimas.
Agustín López. Benjamín Venegas, súper. Tío, ¿qué no me puede habilitar el audio de Benjamín Venegas? Tío, ¿qué no? Tío, ¿qué no? No sé si me escucha. Hola, Benja. Hola, tía. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Oye, ¿ayer no te vi o sí estuviste? No, tía, no. No estuvo, ¿ves? Me acuerdo, ¿ves? Andaba en Ya el centro. como siempre están, ya los echo de menos cuando no los veo conectados. Sí. Ya, Benja. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿vivían en un lugar fijo o se trasladaban los nómadas? Se trasladaran. Se trasladaban. Se trasladaban, claro, los pueblos nómadas se trasladaban de un lugar a otro según las temporadas, ¿ya? ¿Y los sedentarios qué hacían? ¿Vivían en un lugar fijo o se trasladaban? Vivían en un lugar fijo. Vivían en un lugar fijo, ellos decidían quedarse en cierto territorio y ahí se instalaban y comenzaban a desarrollar su vida, ¿ya? Ahora, ¿cómo eran las viviendas de los pueblos nómadas? ¿Te acuerdas? ¿Cómo eran? ¿No? Ya. ¿Alguien se acuerda cómo eran las viviendas de los pueblos nómadas? Ya sé. Ya sabe, ya, dígame. Eran como chozas. Eran como chozas, ¿ya? Y se tenían que poder trasladar, ¿o no? Sí. Sí, porque como ellos se movían de un lugar a otro, había que trasladar esas viviendas que, pese a estar hechas de cueros de animales, eran bastante ligeras, ¿ya? Y las viviendas o las casas de los sedentarios, ¿cómo eran? Eran más fijos. Eran más fijos y eran más firmes, ¿cierto? Estaban hechos ya de piedra, era una construcción más sólida. Ya no era algo que nosotros pudiéramos desarmar y llevar a otro lugar. Yo hoy en día no puedo desarmar mi casa y llevármela, ¿ya? Yo no puedo llevarme la casa porque está hecha de material concreto ahí, entonces yo no puedo llegar, tomarla y llevármela, ¿ya? Entonces yo no podría hacer como lo hacían los nómadas, ¿ya? Muchas gracias, Benja. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, ¿a quién tengo por ahí? ¿A quién más le puedo preguntar? A Lucas. Lucas, ¿me puedes ayudar? Ya, tío Keno, por favor, ¿me habilita el audio de Lucas? Ya, Lucas. Ya. Lucas, dígame. Después de las preguntas les voy a decir algo como ejemplo de los sedentarios. Muy bien, súper. Oye, Lucas, ¿cómo era la alimentación de los nómadas? ¿Qué tenían que hacer ellos? Cazar, Tenían que cazar. ¿Qué más hacían? recolectar, Recolectaban alimentos también, frutos, distintas cosas que podían comer. ¿Y qué más hacían? Iban al mar, ¿y qué hacían en el mar? viajaban, pescaban, Viajaban. Además de viajar, ¿qué sacaban del mar? ¿Qué podemos extraer para comer del mar? peces, Peces, que es pescado, y mariscos, ¿ya? ¿Y los sedentarios, Lucas? ¿Qué hacían los sedentarios? plantan, Ellos plantan, ellos se dedican a la agricultura, ellos cultivan ahí lo que van a consumir después, y además tenían la ganadería, que eran distintos animalitos que después ellos podían consumir también o que se podían comer, ¿ya? Y Lucas, ¿cuál era la diferencia entre la vestimenta de los pueblos nómadas y los pueblos sedentarios? que los nómadas usaban como piel de animal de ropa, en cambio usaban ropa normal los sedentarios. Claro, lo sedentario era algo un poquito más normal, entre comillas, porque ellos pudieron producir distintas telas usando las lanas de los animales. ¿Ya? Ellos descubrieron unas técnicas de tejido y técnicas para poder producir o para poder crear una vestimenta diferente.
¿Ya? Muy bien, Lucas, excelente. ¿Qué me iba a comentar de los sedentarios? Ya. Nosotros salíamos como los otros, pero ahora estamos siendo sedentarios en un lugar fijo porque estamos en cuarentena. Oh, sí, ahora la cuarentena nos tiene más sedentarios que nunca, ¿cierto? Porque no nos movemos para ningún lado, ¿cierto? Gracias, Lucas, súper. Ya digo que no, gracias, chiquillos. Bueno, miren, muy bien, excelente. Espero que hayan entendido un poquito la diferencia que hay entre los pueblos nómadas y los pueblos sedentarios, ¿ya? Yo les iba a leer esto, pero por un tema de horario no sé si alcance, así que primero voy a avanzar y después vamos a ver si alcanzamos a leer parte de este texto que habla de los pueblos originarios de Chile, ¿ya? Así que, por mientras, ¿por qué? ¿Por qué crees tú que es importante que nosotros conozcamos las características de nuestros pueblos originarios? ¿Por qué será importante saber a qué se dedicaban los pipunches, los mapuches? ¿Por qué? ¿Por qué tendremos que saber esta información nosotros? ¿Para qué nos servirá? ¿Alguno que pueda responder? ¿Alguien que pueda decirnos para qué sirve? ¿O por qué es importante que conozcamos? No sé si veo ahí. Agustín López. ¿Sí? ¿Sí o qué no? Habilíteme un poquito, por favor, el audio de Agustín López. Y después del Benjamín Venegas también. Primero de Agustín, por favor. Así que, como saben, estoy en 2 lados, por eso. Hola, Agustín. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Oye, Agustín, ¿por qué crees tú que puede ser importante que nosotros conozcamos las características de los pueblos originarios? ¿Para qué nos sirve? Para aprender más de nuestro país. Para aprender más de nuestro país. ¿Y qué otras cosas que hacemos nosotros, nuestras costumbres? ¿Cierto? Porque nosotros a veces heredamos costumbres de los distintos pueblos originarios y es importante que nosotros conozcamos de dónde aprendemos esas cosas. Hay palabras que nosotros usamos, también que provienen de los distintos pueblos originarios y probablemente ustedes no tienen ni idea. De a poquito, a medida que los vayamos viendo, nos vamos a dar cuenta también de eso. ¿Ya? Muy bien, Agustín. Benjamín Venegas, ¿me puede decir algo más usted? ¿Sí? Ya, tío, que no, por fin. Ya, Benja, ¿para qué más es importante que conozcamos nosotros las características de nuestros pueblos? Tenemos que saber de nuestra Tenemos que saber de nuestra cultura. Muy bien, es importante que nosotros sepamos de nuestra cultura, ¿cierto? Tenemos que conocer los pueblos. ¿Ya? Dígame. Yo vi ese video. Ah, ¿tú lo viste? Hay varios de estos videos, yo también les voy a mandar los links para que vean estos videos porque son súper buenos, ¿ya? Son muy buenos y bastante entretenidos que nos van contando de algunas culturas de los pueblos originarios, no de todos, pero sí de algunas que aún se encuentran activos, ¿ya? Muy bien, Benja, gracias. Ya, tío, ¿qué? Ya, muy bien, chiquillos. Para continuar, dice entonces, ¿cuál es la cosmovisión de los pueblos originarios? Qué complicada la pregunta, porque no tenemos idea qué es la cosmovisión, ¿cierto? No sabemos qué puede ser eso. Entonces, ¿qué es la cosmovisión? Antes de nosotros saber el resto, vamos a saber esto. Dice, la cosmovisión es la manera de ver e interpretar al mundo. Entonces, ¿cuál es la cosmovisión de los pueblos originarios? ¿Cómo ellos ven el mundo? ¿Cómo ellos interpretan al mundo? ¿Ya? ¿Qué piensan ellos? ¿Qué hay que hacer? ¿Ya? ¿Alguno de ustedes ha escuchado la palabra Pachamama? Y que hay mucho respeto por la Pachamama. Ya, ahí también lo vamos a ir aprendiendo, chiquillos, porque es súper importante que tengamos conocimiento de estas cosas. Primero, conocer qué es el buen vivir, chiquillos.
respecto a la cosmovisión, de cómo nuestros pueblos ven, ¿ya?, cómo ven el mundo, es súper importante que nosotros conozcamos qué es el buen vivir, porque ellos siempre hablan del buen vivir. ¿Ya? Esto aparece en su página 66 del texto del estudiante, por si acaso lo quieren ver. ¿Ya? Las creencias de los pueblos se basan en el respeto y valoración de la naturaleza y el entorno. ¿Ya? Ellos no quieren intervenir la naturaleza como se interviene hoy en día. Por eso no están de acuerdo. Muchos de los pueblos que todavía están activos no están de acuerdo con algunas intervenciones que hace el ser humano, ¿ya?, que les va destruyendo la naturaleza y el entorno en donde ellos viven. ¿Ya? Por eso también hay tanta lucha y tanta pelea con los distintos pueblos que todavía existen. ¿Ya? Para ellos, la palabra y la verdad son muy importantes. Entonces hay que evitar mentir. ¿Ya? Ellos se respetan entre todos y no hay que mentir, porque es muy importante decir la verdad. ¿Ya? También sienten o piensan que deben ser sabios, generosos y humildes. ¿Ya? Ellos no viven con cosas ostentosas como existen algunas personas que se dicen, yo quiero un auto gigante, yo quiero una casa que tenga esto y esto. Ellos viven bien y son generosos y además son humildes. ¿Ya? No piden mucho para poder vivir, ¿ya? Porque ellos se conectan con la naturaleza y están agradecidos de eso, ¿ya? Además, dicen que hay que enfrentar y resolver los problemas, no pelearnos, ¿ya? Sino que decirnos las cosas como son para poder resolver los problemas y poder solucionarlos. Además, tenemos que ser agradecidos con la naturaleza. Ya, insisto, ellos agradecen cada muestra que da la naturaleza, ya, la lluvia, el sol, el viento, el sonido de los animales, todo eso los agradecen. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez lo bien que hace abrazar a un árbol? ¿Alguno había escuchado alguna vez que dicen que es súper bueno abrazar los árboles? Que cuando uno va y abraza un árbol, se llena de energía. ¿Ya? Y es porque ellos creen en que los árboles te van a dar la energía que tú necesitas también, ¿ya? Y además, en la comunidad aprenden ellos también sobre valores y aprenden a vivir en sociedad, ¿ya? O sea, nuevamente nos vamos al respeto, ¿ya? Que respetan cómo vive cada familia, cómo vive cada persona. Y se apoyan y se ayudan y están ahí constantemente ellos apoyándose, ¿ya? Otra parte, no sé, hablan de ser generosos. Cuando yo hablé de ser generosos, yo no sé si ustedes han leído información donde hablan o donde han comunicado que el pueblo mapuche ha regalado mucha comida, para aportado mucho con eso también. Ya ahí nosotros tenemos otra muestra de la generosidad que los pueblos originarios pueden demostrar, ¿ya? Después, vamos a hablar de la práctica del buen vivir. Nosotros heredamos de los pueblos originarios el buen vivir, o deberíamos haber heredado, porque probablemente algunas personas no lo hacen, ¿ya? Pero el buen vivir nos permite a nosotros convivir en armonía, o sea, tranquilos, estar tranquilos con nuestro entorno, vivir bien, ¿ya? Y para poder practicar nosotros el buen vivir como herencia de nuestros pueblos originarios, tenemos que agradecer lo que nos da la naturaleza, ¿ya? Agradecer eso, lo que nos da la naturaleza, compartir y ayudar a los demás, ya que es nuevamente como el ejemplo que yo les entregué, que ellos son generosos con el resto cuando lo necesitan, ¿ya? Debemos cuidar y respetar el entorno, ¿ya? Nosotros no podemos llegar y destruir los árboles, las plantas, no podemos golpear a los animalitos, nada de eso, ¿ya? Porque no estamos respetando las prácticas del buen vivir. Tenemos que enfrentar los problemas y resolverlos correctamente, ya sin mentir, porque ahí nuevamente dice decir la verdad. Tenemos que decir cómo son las cosas, cómo ocurrieron, para que después podamos entonces seguir con la práctica del buen vivir que nos dejaron como herencia nuestros pueblos originarios. Tal vez nosotros no vivimos como viven ellos, ya tenemos más comodidades o a veces queremos gastar en otras cosas, no somos tan generosos tal vez, pero tenemos que intentar
cumplir con estas prácticas para poder vivir bien y poder vivir en armonía y tranquilos con nuestro entorno. ¿Ya? Esto que van a hacer ustedes, yo lo voy a ver la próxima semana. Van a elaborar un afiche que incluye alguna imagen de un pueblo originario. Ustedes ven, pueden dibujar estos mismos niñitos que aparecen en Pichintún, que es la serie que dan, ¿ya? De los pueblos originarios. Pueden dibujar alguno, pedirle a alguien que los ayude, ¿ya? Y que nos permita reconocer sus prácticas del buen vivir, ¿ya? Por ejemplo, algún niño, perdón, que incluya la imagen y que ustedes hablen de alguna práctica del buen vivir. Entonces, que un niño esté compartiendo con otro, una familia que esté toda reunida, ya alguien, no sé, cuidando la naturaleza o disfrutando de la naturaleza y así, ya para que ustedes reconozcan las prácticas del buen vivir y no las olvidemos nunca, ya, porque quizás no las vamos a hacer todos los días, pero si las vamos recordando, nos va a servir mucho, ¿ya? Ahora, chiquillos, ¿cómo se expresó su cosmovisión? ¿Cómo nuestros pueblos originarios expresaban toda esta manera de ver al mundo, todo este agradecimiento que tenían? Los pueblos originarios expresaron su cosmovisión de distintas maneras. Ellos hacían ceremonias y festividades súper importantes, ¿ya? Habían celebraciones para marcar un nuevo ciclo de la naturaleza y todavía existen, ¿ya? Entonces, como tarea para la casa, esto va a ir, apenas se los mande, ojalá lo puedan hacer. Quienes tengan su libro, su texto de historia, van a leer desde la página 72 a la 75. Ahí aparecen imágenes con unos textos breves, ya no es que tengan que leer mucho, ¿ya? Y van a comentar en su cuaderno, no van a responder las preguntas que ahí aparecen, van a leer la información y van a comentar en su cuaderno cuál es la ceremonia o festividad que más llame su atención y por qué. Ah, a mí me gustó lo que celebraban los mapuches. Ah, a mí me gusta cómo celebran la gente de Rapa Nui, el pueblo Rapa Nui, ¿ya? Pero ustedes van a escoger qué es lo que más les gusta, cuál es la ceremonia o festividad que más les llamó la atención y van a explicar por qué. En caso de no tener el texto del estudiante, tenemos dos opciones. O me manda un correo para yo enviarle el texto digital, o con ayuda de algún adulto pueden investigar en internet. ¿Ya? Yo siempre les digo que tiene que ser con ayuda de alguien más grande, porque si no podemos tener algunas dificultades. ¿Ya? Chiquillos, antes de ir a cómo trabajamos hoy día, me gustaría, voy a dejar de compartir pantalla porque voy a compartir otra pantalla ahora. Les voy a mostrar el texto que yo les quería presentar. Miren, aquí está, primero está el texto del estudiante. No sé si se puede ver. Ah, ahora se va a ver. Ya, este es el texto del estudiante. ¿Ya? Entonces estas son las páginas que yo les digo que tienen que hacer. ¿Ya? Y aparece una fiesta del pueblo mapuche. Más abajito aparece una de Rapa Nui. Está un poquito pegado, así que no se va a ver muy bien, pero así aparece. ¿Ya? Así que para que después vayamos revisando. ¿Ya? Y lo otro, ¿qué es lo que está acá? Esto es lo que yo les quería leer, pero imposible poder hacerlo el día de hoy porque por un tema de tiempo no vamos a alcanzar, ¿ya? Porque es harto. Son 22 páginas, ¿ya? Pero vienen así como un cómic y tenemos también más información ahí abajito. Ya nos va hablando de la importancia de conocer nuestros pueblos originarios, las características de algunos de ellos. Me gustaría mucho que esto lo pudieran leer en compañía de alguien, para que la próxima semana, cuando comencemos a hablar de los pueblos originarios, dependiendo de cada zona, ustedes ya tengan algo de conocimiento respecto a ello, ¿ya? Como para que ya sepamos algunas cosas. ¿Ya? Entonces, este texto que se llama Pueblos Originarios de Chile, yo lo voy a enviar también enseguida para que lo puedan leer. ¿Ya? Está en un PDF. Así que si alguien no está en el grupo de WhatsApp, me manda un correo para yo enviarle enseguida la información. ¿Ya? Ahora sí, voy a dejar de compartir de nuevo para volver a mi página. Entonces, por favor, hacer la tarea, chiquillos, ya que es súper importante. Y súper.
¿Cómo trabajaron hoy día? Chiquillos, yo creo que súper bien. Era harta la información, ¿ya? No olvidar entonces, por favor, como resumen, ¿qué aprendimos? Perdón. ¿Qué aprendimos hoy día sobre los pueblos originarios? ¿Cuál es la importancia de conocerlos? ¿Cómo ellos ven al mundo? ¿Ya? ¿Cuáles eran las características de los pueblos nómadas y los pueblos sedentarios? Ya sabemos que los nómadas son aquellos que se van trasladando de un lugar a otro, que tenían sus viviendas más ligeras, pese a ser de cueros de animales, porque tenían que llevárselas cuando se iban a otros lugares, que tenían que vivir de la caza, de la recolección, y que tenían que ir a pescar, llevaban peces o recolectaban mariscos, porque ellos no tenían un lugar en específico donde criar su ganado o cultivar. Y además se vestían con pieles de animales. En cambio, los sedentarios ya se instalaban mejor en un lugar, tenían casas más fuertes, más firmes, ¿ya? No necesitaban salir a cazar o a recolectar, porque en realidad ellos se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Entonces tenían sus animales, sus frutas, sus verduras y todos para desarrollarse. Y además, con la técnica del tejido que yo les dije, ellos pudieron empezar a formar o a crear sus propias vestimentas, ¿ya? Así que eso, chiquillos, por favor, si alguien tiene alguna duda respecto a las dos actividades que dejé. No, dejé 3 actividades. Son elaborar el afiche, que esto lo pueden hacer en el cuaderno, la tarea, que es la página del libro, o investigar en internet, y leer el PDF que les voy a mandar de los pueblos originarios, por favor. Son las 3 cosas que hay que hacer, sí o sí, para poder avanzar la próxima semana. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda de eso. ¿No? Ya. Súper entonces. No, es que no veo no veo el chat bien. Ya, chiquillos. Súper entonces. Que tengan una linda tarde, cuídense mucho. Nos vemos mañana en matemática. ¿Hicieron las páginas del libro de matemática que les dejé? Ya. Muy bien, que mañana vamos a seguir reforzando harto. Ya, chiquillos, cuídense mucho. Les mando enseguida